En la tercera unidad del programa de Filosofía y Teoría de la Educación nos detenemos a pensar ya directamente los conceptos de Platón, de Sócrates y de Aristóteles en relación con el concepto de educación en Grecia. En particular, el concepto de la paideia en relación con el proyecto educativo griego y su pertenencia específica al orden estatal de la polis griega, o la llamada también ciudad-estado, donde se producían no solo las leyes, sino también las concepciones culturales y por lo tanto las concepciones educativas sobre las cuales se regía el pueblo griego. La noción de paideia tiene a la vez relación con la de arete, entendida como virtud y excelencia, el modo como los griegos cultivaban su concepción de pertenencia a la polis y de ejercicio de las mejores posibilidades que se cultivaban precisamente desde la educación. Además de la politeia y de la arete, la paideia está relacionada directamente con la formación de los tipos de cultura que distinguían a las poli o las polei griegas unas de las otras, con Atenas predominando sobre ellas en el que se conoce como el siglo clásico de la Grecia antigua. Desde estas referencias históricas, en esta unidad nos detenemos a revisar el significado del oficio del profesor entre los griegos, con los sofistas como precedente y como Sócrates como el principal de los sofistas. Sin embargo, el que estableció también la diferencia específica entre la sofística y la filosofía. Los sofistas, por una parte, nos plantean la pregunta entre la virtud y el saber, y la pregunta también sobre cuál debe ser el proceso de formación de la idea ética política de la educación. Estos cuestionamientos pueden resumirse a grandes rasgos en la tensión entre conocimiento o episteme u opinión, doxa, cuál de las dos debería predominar en el oficio del profesor, de qué modos y en cuáles relaciones, y a la vez también nos plantea la pregunta sobre la libertad del pensamiento o el compromiso del pensamiento tanto en relación con la polis o con la ciudad-estado como en relación con los sistemas educativos y específicamente el oficio del educador. Sócrates como educador se funda entonces en esta concepción de la idea ética política de la educación, no solo como cultivo de lo mejor de una persona, de un individuo en singular, sino también de lo mejor de una comunidad o de una ciudad, entendiendo que en este momento de la cultura griega se concibe la felicidad como una realización que no se hace solamente de manera individual, sino también con el logro de la justicia, del bien y de la belleza en dirección hacia la verdad en el ámbito de la cultura compartida. Por otra parte, la figura de Sócrates nos plantea también lo que se conoce como la cuestión socrática, una tensión que surge entre los distintos comentaristas de su pensamiento, quienes por un lado lo alaban, como es el caso de Platón, o en otro caso inclusive lo satirizan, como es el caso de Aristófanes en su comedia Las nubes. La cuestión socrática surge precisamente por el evento histórico del juicio de Sócrates que condujo a su muerte y por la marca que tiene sobre la cultura griega y sobre la tradición occidental este desenlace. Nos detenemos también y en particular con la referencia al oficio del educador en el método socrático conocido como la mayéutica, para comprender cuál es el tipo de relación maestro-discípulo y la relación con el conocimiento que se establece desde la doctrina socrática.
Nos detenemos también a continuación en la doctrina educativa de Platón, precisamente como discípulo de Sócrates, una doctrina que está basada en la llamada teoría platónica del conocimiento, que tiene como momentos fundamentales la alegoría de la caverna y, por otra parte, una identidad establecida entre lo bueno, lo justo y lo bello como elementos constitutivos y necesarios de cualquier fenómeno, entre ellos, por supuesto, el fenómeno educativo. La República, como texto, se convierte así en el proyecto educativo de Platón y en uno de los más grandes legados de la antigüedad griega a la reflexión sobre la paideia, sobre el significado filosófico y los fundamentos filosóficos de la educación y sobre los modos en que ellos deben concretarse en las instituciones. En este sentido, la academia es el legado justamente de la tradición platónica desde su compromiso con la búsqueda de la verdad. El método de Platón resulta particularmente útil para ilustrar sus ideas y allí nos detendremos también. Este método es conocido como la dialéctica y surge en tensión entre la permanencia y el devenir como dos ópticas de la filosofía griega que nos permiten preguntarnos sobre la posibilidad del conocimiento. Por otra parte, tanto con Platón como con Aristóteles entramos en el terreno de la lógica y también en el terreno de la tensión entre la lógica y la estética. En primer lugar, puesto que la figura predominante de la república ideal que nos plantea Platón es el filósofo rey, un tipo de concreción del proyecto educativo o de la paideia que de alguna manera introduce en la educación el arte, pero de una cierta manera que tiende también, podría decirse, hacia la censura. Esto nos permite preguntarnos entonces sobre cuál es el lugar del arte en la educación desde el punto de vista de la paideia griega, pero también en su sentido contemporáneo. Con Aristóteles y su proyecto lógico nos detenemos en la revisión de las llamadas falacias lógicas que nos permiten tener unas herramientas para dirigirnos sobre todo al lenguaje de la comunicación mediática tan en auge en nuestro momento de la cultura para identificar argumentos engañosos y modos de construir el conocimiento que tienen apariencia de verdad aún sin serla. Nos detenemos también a continuación en la relación entre la antigüedad griega y su tránsito hacia la antigüedad romana con la revisión del llamado helenismo y sus significados en relación con la educación. Aquí examinamos las escuelas socráticas que son ejemplos de una cierta comunicación entre virtudes éticas y virtudes estéticas que se parecen a nuestros modos actuales de comprender la educación. En este sentido, entonces, la interdependencia entre ética y estética se convierte en una posibilidad a ser explorada, entendiendo además que el helenismo como momento de decadencia de la cultura griega, se dice, es muy similar al momento actual o al momento contemporáneo que estamos viviendo como sociedades y como cultura en sentido global. Utilizamos para ello ciertos modos, aproximaciones e interpretaciones de articulistas contemporáneos, sobre todo que utilizan categorías como la de la liquidez de la cultura para mencionar que estamos en una suerte de helenismo líquido donde precisamente la incertidumbre es la marca de la cultura, pero la marca también desde la cual debe pensarse los modos en que procede la educación para establecer sentido, así como también los modos en que la educación se relaciona con las innovaciones, específicamente con las innovaciones tecnológicas.